El mundo occidental es incapaz de vivir sin enemigos, ya lo escribió Orwell en 1984. España, que sigue siendo diferente, busca enemigos a la altura de los responsables de gobierno y por eso tenemos a titiriteros y a cantantes de rap. Pero Estados Unidos, que no puede presentarse ante su ciudadanía haciendo en exceso el payaso, necesita enemigos de alcurnia. Cuando cae la Unión Soviética en 1991 necesitan buscar a alguien que pueda contrarrestar tamaño coloso. Y Huntington, como gran teórico de la política exterior norteamericana, decidió en el choque de civilizaciones que estaban ahí los malvados árabes. El Estado Islámico, al fin y al cabo, es un malo de película, capaz de hacer con el Estado democrático europeo lo que no ha sido capaz de hacer la extrema derecha. Hace unos días, Bansky, enfrente de la embajada francesa en Londres, dibujaba un grafiti donde de un aerosol salía un gas que paralizaba a la tradicional Marianne. En fin, Europa ya ha encontrado la horma de su zapato para conseguir en el siglo XXI lo que no fue capaz de conseguir en el periodo de entreguerras el fascismo. Ahí vamos. Bueno, pues hoy tenemos para discutir sobre el Daesh, sobre lo que se está construyendo como la gran amenaza de Europa, una mesa como siempre de lujo. Contamos con Ramón Lobo, periodista. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Pedro Baños, coronel del Ejército. Muchísimas gracias, experto en contrainteligencia en la zona, muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Georgina Higueras, periodista igualmente y, bueno, una de nuestras mayores expertas al este del Elba. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Mikhail Roskisky, primer consejero de la Embajada rusa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empezaríamos con una primera pregunta con Pedro Baños. ¿Por qué surge el Estado Islámico? El Estado Islámico surge como consecuencia de un postergamiento de la sociedad a la que se había sometido a los sunís, tanto en Irak como en Siria. Eso es lo primero que hay que ser consciente, porque el Estado Islámico, o el Daesh, como lo queramos llamar, no hubiera surgido sin dos condicionantes básicos como cualquier otro tipo de grupo de esta naturaleza a lo largo de la historia militar, que es sin un sustrato poblacional que le apoye y también con un apoyo desde el exterior. Y lo primero que hay que pensar es, hay que ver distintos hitos históricos. Uno de ellos es el 2003, el más reciente, un posconflicto después de la invasión de Estados Unidos en Irak, que se hace de una manera absolutamente pésima, que se pone en el poder en Bagdad a un gobierno sectario chiita, que, como digo, posterga del resto de la sociedad de una manera absoluta, total, sin repartir en absoluto ninguno de los beneficios económicos que generaba el petróleo a los sunís. Estamos hablando de entre 6 y 8 millones de personas y evidentemente ese es el primer caldo de cultivo para que a partir de ahí surja el Estado Islámico. Hay una discusión que antes planteaba de la necesidad de Estados Unidos de construir un enemigo, o eran razones diferentes las que llevan a la invasión de Afganistán, después a la invasión de Irak y un poco a toda esa desestabilización que ocurre después del atentado de las Torres Gemelas, pero que parece que los asesores del señor Bush tenían otra idea geopolítica en la cabeza. No sé si, Georgina, puedes darnos un poco de luz al respecto. Bueno, no solo ya del señor Bush, el problema este ya viene de la primera guerra de Afganistán, o sea, cuando Estados Unidos decide que es mucho mejor tener radicales islámicos a tener comunistas. Entonces, de ahí empieza ese apoyo del gobierno de Reagan a los mujahidin. Acordaos que a los mujahidin les llamaban los freedom fighters, los luchadores por la libertad, y de aquellos barros nos vienen estos lodos, porque ese apoyo al integrismo islámico de aquel periodo, pues eso se traslada poco después a la guerra de Argelia, cuando dan un golpe de Estado y todo Occidente apoya el golpe de Estado porque no quiere el FIS, y luego después con la barbarie pues, de la Segunda Guerra de Afganistán, y por supuesto ya lo peor de lo peor, como bien ha dicho Pedro, ha sido la invasión de Irak, muy mal hecha, y la post-invasión de Irak todavía peor, ¿no? Entonces, claro, es que es uno detrás de otro, ¿no? Mikhail, la geopolítica europea después de la disolución de la Unión Soviética en el 91, ¿qué papel desempeña en todo esto? En todo esto,
Bueno, más que de geopolítica, yo quisiera hablar hoy del significado civilizacional, si es correcto decir así en castellano, del fenómeno Daesh. Porque para mí es un intento de construir un mundo alternativo al mundo globalizado actual, una especie de intento de desviar a la humanidad por un camino equivocado del desarrollo, comparable en este sentido al periodo de auge de ideologías racistas y xenófobas que se observaba en Europa en los años 30 y necesitaba una respuesta común en forma de la coalición anti-Hitler. Pues a eso precisamente llamó desde la tribuna de la ONU el presidente Putin de Rusia cuando intervenía durante la Asamblea General de la ONU en otoño pasado, porque solo con esfuerzo común se puede hacer frente a esta amenaza realmente antiutópica que nos hace recordar algunas novelas de macabras de ciencia ficción del siglo XX. Pero por tanto, ¿tú consideras que todo lo que está ocurriendo actualmente en Oriente Medio no responde tanto a un interés geopolítico que afecta a Estados Unidos y a Europa, sino que crees que es más profundo, ¿no? Que tiene que ver con dos modelos de civilizaciones? Bueno, yo creo que todavía es temprano dar valoraciones precisas. Estamos observando el fenómeno en su desarrollo. Yo creo que hay estratos más profundos de lo que pueden verse aparentemente. Ramón. Yo creo que se ha dicho, ya el 2003 es aparte que viene de muy atrás, pero el 2003 es una fecha que nos podría servir de referencia, no tanto por la invasión en sí, que fue una invasión fuera del patrocinio de Naciones Unidas, sino que se tomaron en mayo de 2003 dos decisiones catastróficas. Una fue disolver el ejército, que fue disolver el país y mandar a 200 y pico mil personas con armas a la insurgencia y prohibir que todas las personas que pertenecían al BAS pasaran a trabajar en la administración. En toda dictadura todo el mundo pertenece al partido que manda, o sea que fue dos decisiones terribles. Después, en el 2007, Estados Unidos vivió entre el 2003 y el 2007 una ficción, que estaban ganando la guerra contra el terrorismo, no sé qué, Sarkawi, etcétera, que lo consiguen matar. Y en el 2007 llega ahí un general que es Petraeus, que cambia el discurso por completo. Y él reconoce que hay dos insurgencias, una nacional y una extranjera. Y lo que hace es, de alguna forma, comprarse la nacional, aprovechar divergencias internas que hay entre las tribus de Anbar con los extranjeros para lanzar a los extranjeros contra lo que ahora es el Daesh. Después Estados Unidos abandona a esta gente, los hijos de Irak, los abandona, como habéis dicho, ante un gobierno chií sectario que actúa de una forma terrible, crea un montón de enemistades, y ahora te encuentras que Mosul, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes, creo que la segunda más importante de Irak, no se puede tomar porque la población de Mosul, que no le gusta a Daesh, se siente más segura con Daesh que con el gobierno de Bagdad. Entonces nosotros estamos jugando en un mundo muy complejo con ideas muy simples, y así vamos a perder. Un intento de simplificación, según yo lo entiendo, pretendiendo explicar el conflicto como una lucha interna entre chiitas y suníes. Claro, bueno, es que decir que estamos luchando contra el Daesh o contra el Estado Islámico es un poco ficticio, porque seguimos siendo íntimos amigos de Arabia Saudí y el principal apoyo de Arabia Saudí, aunque juegue a otra cosa, o sea, el principal apoyo de este grupo, o sea, del llamado Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, es Arabia Saudí. Arabia Saudí, mal llamado, Qatar. ¿por qué mal llamado? Porque Estado Islámico, porque en esta palabra de Estado Islámico ahí parece que están todos los islamistas, o sea, toda la gente que pertenece a la religión islámica. Y entonces, pues no debería de llamarse así, ¿no? No tienen por qué ellos alzarse. O Estado católico, efectivamente, ¿no? claro, o sea, no tendría por qué alzarse con el nombre de 1.000 millones de personas que son los que profesan la religión islámica que a su vez está dividida entre suníes y chiíes. Pero, en fin, yo creo que uno de los mayores problemas es quién está financiando, y si verdaderamente queremos atacar al Estado Islámico, tendríamos que empezar a ver quién está detrás del Estado Islámico. Es que ese es el problema. Pedro, ¿quién está detrás? Muy difícil decirlo y menos en mi posición. Pero aquí se han dicho cosas interesantísimas. Mijaíl ha establecido un concepto que yo comparto plenamente,
que aquí lo que estamos enfrente es de una revolución mucho más profunda. Es decir, ese sentido de hay quien quiere cambiar completamente el orden que tenemos establecido en algunos países, que ellos consideran erróneo, que ellos quieren establecer un sistema además con implicaciones geopolíticas, no sistemas exclusivamente regional. Georgina también ha dicho cosas tremendamente interesantes en el sentido de que aquí nos hemos focalizado en el Estado Islámico, pero esto es mucho más. Es decir, en toda esta zona de Oriente Medio, incluso nos podíamos ampliarlo al Magreb y al Sahel, incluso más allá, lo que se hay es un enfrentamiento, por un lado religioso, pero que, ojo, que muchas veces la religión es la excusa para enfrentar o para tener combatientes que precisamente se batan mejor contra el enemigo, lo que ellos consideran el enemigo. Tenemos un enfrentamiento de poder, claramente, que siempre ha existido. Tenemos un enfrentamiento económico, de geopolítica regional, de poderes regionales que quieren primar en la zona, y estaremos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de una serie de países, de Israel, que también se nos olvida, pero también hay una geopolítica mundial. Sin lugar a dudas, también hay un enfrentamiento entre dos grandes potencias y otra que permanece relativamente discreta, que es China, pero las principales, que es Estados Unidos y Rusia, que se están enfrentando en este escenario, lo mismo que se están enfrentando en Ucrania, que ahora mismo está en una parada estratégica, precisamente a la espera de ver cómo se resuelve la situación en Siria, pero que está enfrentándose también en otros muchos escenarios. Y de hecho Corea del Norte es parte de ese enfrentamiento, es decir, que todo está relacionado. Y este es un escenario más. Y porque además, como digo, insisto, cuál sea el resultado del Siria va a afectar a lo que pueda pasar en otras partes del mundo. Lo que planteas parece que suena casi a una nueva Guerra Fría, primer consejero de la Embajada rusa. Bueno, pues yo en parte estoy de acuerdo con Pedro, que acaba de describirnos un mundo bastante complejo de intereses de varias potencias centrados en una región geográfica. Para mí, sin embargo, el fenómeno más interesante de Daesh es que da ciertas características de lo que estamos observando. Es el ataque de los ataques premeditados a los monumentos de patrimonio histórico y cultural, como el Parque Arqueológico de Palmira, por ejemplo. Pues ya observó en su época Spengler que arqueología como ciencia es un rasgo característico del mundo moderno, nace con el mundo moderno. Y pues ya los antiguos romanos conocían perfectamente dónde estaba Troya, eso lo estudiaban en escuelas todos, pero a nadie de ellos se le ocurrió la idea de montar un parque arqueológico o empezar excavaciones. O sea, esta destrucción del templo de Júpiter en Palmira era como una especie de cuadrado negro de Malevich, una negación de lo existente anteriormente. Y bueno, pues por eso pienso que es un fenómeno más preocupante que puede parecer en apariencia, o sea, tiene raíces más profundas, más allá de la geopolítica tal vez. También podríamos explicar que Rusia necesitaba tiempo para recuperarse y que por eso en este momento sí que, bueno, pues parece que sus intereses en Siria permiten que Rusia, bueno, pues ejerza su influencia, mientras que a lo mejor hace 10 años no tenía esa posibilidad, y también eso explica por qué se alarga tanto un conflicto como el sirio. Desde luego, mucho ha cambiado en el escenario político internacional y Rusia desde septiembre del año pasado participa de manera bastante activa en el Oriente Medio, pues pensamos que es importante evitar la repetición del escenario libio en otra región de Oriente Medio, que puede ser peligroso para todos los vecinos de Siria y no solo para los actores regionales en este sentido. Así que, junto con otras potencias regionales, estamos participando pues, por invitación del gobierno legítimo sirio y, como bien sabemos por los noticiarios, hubo últimamente unos avances importantes, pero todavía pienso yo que es temprano hablar de algo preciso. Necesitamos tiempo para ver cómo desarrolla la situación. Igual conviene que escuchemos ni más ni menos que a Hillary Clinton opinar sobre la participación estadounidense en este conflicto. Vamos a escucharla. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan.
And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Me van a perdonar mi ingenuidad, pero lo han vuelto a hacer, ¿no, Ramón? Sí, yo, sabes que no soy muy amigo de las teorías de la conspiración, y para mí la mayor conspiración que existe es la estupidez. Nosotros no entendemos los problemas, vamos a los países sin entender las raíces, la historia, no leemos la historia, y no vamos a preguntar a la gente. Hablamos al final con gente que se viste como nosotros. Vamos a Irán o a Libia o Líbano, por ejemplo, hablamos con chiitas que hablan perfecto inglés, que han estudiado en nuestras universidades y se visten como nosotros. No vamos a Ciudad Sadr a hablar con los verdaderos chiitas, con lo cual luego nos llevamos sorpresas. Aquí hay una cosa muy importante de Daesh, que a diferencia de Al-Qaeda, que Al-Qaeda prima primero la lucha y después el territorio, Daesh prima primero el territorio y después la lucha. Y la llamada del califato es muy fuerte para un montón de jóvenes de todo el mundo que se encuentran fuera de juego en este mundo donde no hay trabajo, estamos en una crisis económica que es otra guerra que se superpone a las guerras de chiitas y sunitas, Arabia Saudí, Irán, etcétera, etcétera. Y no sé, yo creo que tenemos también un problema con el cibercalifato, no lo entendemos, son potentísimos en Internet. No sabemos, es muy barato luchar contra eso, pero no hay una política, no sabemos qué es lo que queremos, por lo tanto es muy difícil que podamos luchar. Y después lo que está ocurriendo ahora en Siria, hay un montón de países bombardeando, que yo creo que el único que sabe lo que está haciendo es Rusia. Después podemos discutir si es la solución o no es la solución, si Bashar el-Assad es una solución o es un problema, pero es el único que sabe lo que está haciendo. Está bombardeando para favorecer los avances del gobierno. Los demás no sabemos lo que están bombardeando. Están simulando que hacen algo, pero claro, así no vamos a ganar nunca ninguna guerra en el caso de que estemos en una guerra. Yo no sé si estaría de acuerdo en que no saben lo que están haciendo. Turquía derribó, ¿no?, un avión ruso y Arabia Saudí parece que también tiene intereses cercanos a los de Turquía y a los de los Estados Unidos, ¿no, Pedro? Es lo que estamos hablando, que allí hay un enfrentamiento por una política regional que además cada uno va por su lado, vamos, no tiene nada que ver lo que está haciendo Turquía con el resto de los países de la OTAN, ¿no? A pesar de que sea un miembro de la OTAN, evidentemente. El derribo del avión ruso está más que demostrado que fue una decisión política, y una decisión política errónea, sin lugar a dudas. No tiene ninguna justificación bajo ningún punto de vista, ninguna. Pero cuando precisamente ese avión ruso lo que estaba haciendo era sellar la frontera entre Rusia y Turquía para que le dejaran de llegar suministros no solamente a los combatientes del Estado Islámico, sino también a todos los turcómanos que son parte de los rebeldes que se oponen al régimen de Al-Assad. Es decir, y que un avión que no tiene sistema digitalizado entre unos segundos en el espacio aéreo de otro país, eso pasa constantemente en casi todos los países del mundo. Evidentemente no se oponía, no iba a bombardear ni Ankara ni Estambul, como para derribarlo de la manera que se hizo. Es como si cuando entran las dos lanchas de Estados Unidos en las aguas, con mucho más motivo, de Irán, en las aguas territoriales de Irán, pues las hubiera lanzado un cohete, un misil o lo que hubiera sido Irán y las hubiera volado. Imaginémonos lo que eso hubiera significado. Aquí se han dicho cosas también muy interesantes, si me permite, Juan Carlos. El tema de la destrucción de los monumentos, sabe que eso también es más montaje que otra cosa. Montaje de vídeo y mediático, porque en gran parte de los casos lo que se ha hecho es desmontar los monumentos para vender aquellas piezas más valiosas, para sacarlas del país de modo ilegal y obtener pingües beneficios. Y por otro lado, la destrucción de monumentos, lamentablemente, ha sido también una constante en muchísimas guerras. Es decir, que no nos debe escandalizar en exceso. Es una cosa que además, sobre todo, ellos lo venden como esa propaganda de ese mundo de aquellos que pretenden crear nuevo. Hay que tener en cuenta que yo entiendo las palabras de Mijaíl, un poco el trasfondo, quiero entender, porque para Rusia el islamismo radical, violento, que puede llegar a cometer atentados terroristas y además imponer ese nuevo orden que ellos pretenden social, es tremendamente preocupante, porque está creciendo, es un fenómeno que tienen en Moscú, en San Petersburgo. Ya no estamos hablando de Dagestan, no estamos hablando del Cáucaso Norte, estamos hablando de algo mucho más profundo y que evidentemente preocupa, como no puede ser de otra manera, a Rusia, y en eso tenemos que ser muy conscientes, porque nosotros es un elemento para que nos volvamos a unir los europeos a Rusia, porque tenemos en ese caso un problema común, y cuando tenemos problemas comunes necesitamos soluciones comunes.
Déjame pasar a otro gran tema. Durante prácticamente todo el siglo XX hemos pensado en la economía, la política, la sociedad en términos de estados nacionales. Y sobre todo a partir de la crisis de los 70 eso parece que no funciona. Es evidente cuando comienza la globalización neoliberal y prácticamente en cualquier pueblo, sea de Rusia, sea de España, sea de Francia, los productos que se vendan están ya referenciados a precios que son globales, ¿no? De alguna manera prácticamente es imposible renunciar a esa globalización. Sin embargo, la discusión con el Daesh parece que quiebra de alguna manera un problema que tiene también el terrorismo, que es esa ubicación estatal. Por un lado, se ha planteado, tú podrás plantear en alguno de tus trabajos, que hay una reclamación local del Daesh que es menos global de lo que parece, ¿no? Que buscan referencias locales, pero al mismo tiempo en su nombre pueden atentar en París. Y eso genera una nueva realidad que obliga también a respuestas diferentes. Pues sí, efectivamente, pero en eso yo creo que el Daesh se diferencia precisamente de Al-Qaeda, que Al-Qaeda lo que no busca en el territorio porque su principal motivo de lucha es Estados Unidos o el mundo occidental en general, vamos, y sin embargo el Daesh lo que busca, pretende tener su territorio, asentarse, como en eso diríamos que es una guerra tradicional, puesto que ya al tener territorio ya no es una organización, o intentan no ser una organización terrorista, sino que es un Estado que pretende asentarse, de ahí el nombre de Estado Islámico, asentarse en un territorio, pero al mismo tiempo una de las componentes de todo esto, y en esto tiene que ver lo que decía Mijaíl sobre, sobre el destrozo de los monumentos, que ya lo hicieron los talibanes con los budas de Bamián, ¿no? Ahí lo que pretenden también es la lucha contra los poderes coloniales, porque al fin y al cabo todo esto también es es el final de una parte de la lucha contra esa colonización que llevaron, que hizo Europa, ¿no? O sea, estamos también asistiendo, parte de lo que hay en el trasfondo de todo esto es una guerra colonial, o sea, es el final de la guerra colonial. Por eso no se aceptan las fronteras que trazaron los países europeos, las metrópolis europeas, cuando colonizaron esta zona, y ellos intentan volver y establecerse como tal. En ese sentido, pues la lucha, claro, la llevan hasta el corazón de lo que son las metrópolis anteriores, claro. La verdad que es un país joven, de 1932 se crea, ¿no? Si mal no recuerdo. Ramón. Hay un libro que, aunque el autor luego tuvo una... Bueno, cuando en 2003 apoyó la invasión, Bernard Lewis, tiene un libro que es un británico experto en Islam, tiene un libro que se llama El lenguaje político del Islam. Es un libro apasionante porque te das cuenta que la estructura política mental es completamente distinta a la nuestra. Por ejemplo, para nosotros el sol es algo bueno, para ellos no. Para ellos el sultán es el que te da sombra. Entonces hay una serie de cambios fundamentales en la forma de concebir la política y el papel del poder que si nosotros no somos capaces de entrar en esa estructura no la vamos a entender jamás. Por ejemplo, decía que para ellos no hay unas revoluciones de abajo arriba, sino de los extremos al centro. Porque el centro es donde está el califa, y cuando Al-Mansur llega a lo que iba a ser Bagdad, que era el centro de su imperio, dijo, aquí quiero hacer mi palacio en el centro de esta ciudad. Entonces nosotros no estamos entendiendo todos estos movimientos que se están produciendo, que efectivamente, como comentas, es el final de la colonia, del diseño de países. Ahora la crisis la tenemos muy cerca en Siria, donde la presión en Siria, lo que está ocurriendo, perdón, en Libia, está ocurriendo es que muchos están yendo a Libia, que está mucho más cerca de nosotros. Es decir, no es un problema que se pueda limitar en una zona, Siria, Irak, no, bueno, está Argelia, está Marruecos. Es decir, que hay un caldo cultivo, además de descontento, con un fondo de crisis de identidad por muchos jóvenes aquí de segunda y tercera generación, y económico, y más en este año que hay un rum de que la crisis económica puede tener una tercera oleada, que yo creo que estamos en serias dificultades, primero para entenderlo y luego para buscar soluciones. Mijaíl, el tema religioso en un país que es prácticamente un continente como es Rusia, con tantos pueblos, tantas religiones, ¿Cómo se enfrenta? Rusia es un país bastante multifacético y tradicionalmente es así. O sea,
Tenemos largos siglos de experiencia de una convivencia bastante pacífica de pueblos de varias culturas, de varias lenguas, de varias tradiciones, de varias religiones. Pues con Islam, a pesar de algunos conflictos regionales en el siglo XV y en el siglo XIX, sin embargo, la mayor parte del historial de nuestras relaciones es pacífico. O sea, en varias épocas se podía encontrar fórmulas de convivencia que eran convenientes y aceptables para todos, salvo a pocos radicales, pero lo importante de las autoridades, tanto civiles como religiosas, era mantener siempre este nivel de radicalismo al mínimo. Y eso siempre, por supuesto, favorece el mantenimiento de una situación socioeconómica pues, aceptable, porque el caldo de cultivo de todo radicalismo es una situación socioeconómica poco favorable. Por no irnos más lejos, que desde la expulsión de los judíos y los moriscos en 1492 en España, siempre detrás de los conflictos religiosos suele haber conflictos de otro tipo, básicamente económicos, ¿no? Claro, el problema además es que la economía hoy en día, como bien decía Ramón, está... ya ni siquiera es una economía que pertenezca a un Estado. La economía, al estar globalizada, al ser los grandes complejos financieros e industriales los que mandan en el mundo, pues esto también no hay un control. Entonces, al mismo tiempo que se profundizan la brecha entre ricos y pobres, se profundiza la brecha entre países que parecía que después del fin de la Unión Soviética, que entrábamos en un periodo de paz y en que todo iba a funcionar más o menos bien, y ahora nos encontramos con que las cosas no son así, sino todo lo contrario, porque en parte la economía lo que está haciendo es profundizando la enorme brecha que hay entre ricos y pobres y cargándote a la clase media. Entonces, si en un mundo globalizado, hoy en día, antes, el que estaba viviendo en África o en un rincón perdido de Asia, como no tenía la tele y no se enteraba, pues había menos sentimiento, digamos, de frustración. Yo, por ejemplo, me acuerdo en algunos viajes en Indonesia, la gente me decía, no, es que ahora ha habido una radicalización dentro del Islam de Indonesia, que ha sido siempre muy tranquilo, muy así, en parte porque la gente en la televisión está viendo todos los días las barbaridades que Israel está cometiendo con los palestinos. Entonces, eso al final crea una frustración generalizada que hace que la gente responda y responda de otra forma. Déjame entrar en otro tema. Se ha construido, decía antes, la figura del Daesh como el malo de película por excelencia. Es decir, nadie con un mínimo de sensibilidad puede no estremecerse ante el Daesh. En cambio, la familia real española puede ir a abrazarse con los monarcas de Arabia Saudí, que no sé si hacen cosas menos brutales que las que hace el Daesh. Lo que pasa es que unos las hacen de manera legal y los otros las hacen de manera ilegal. Tiene muchos puntos de vista. El primero, que efectivamente hasta hace muy poco tiempo, como Arabia Saudí era el gran aliado, porque entre otras cosas se le infundía gran temor de que Irán en cualquier momento le iba a atacar y aprovechamos todos los países occidentales para venderle gran cantidad de armas, no había ninguna noticia sobre Irán negativa. Casualmente, desde hace 2 o 3 meses hemos empezado a conocer, o el gran público ha empezado a conocer, a los expertos, que efectivamente resulta que Arabia Saudí todos los años prácticamente decapitaba de modo legal a unas 200 personas por motivos que a nosotros nos parecen tan sumamente banales como puede ser adulterio o brujería. Pero voy mucho más allá, ya no solamente el Arabia Saudí. Aquí no nos llegan las noticias de lo que están haciendo las milicias chiíes o de lo que están haciendo los kurdos, pero en cambio si vemos los informes de Amnistía Internacional, acusan, por ejemplo, a los kurdos de estar masacrando pueblos enteros de árabes, vamos a decir árabes, sunís, para distinguirlos de los kurdos, de sirios, pero también las milicias chiíes están haciendo las mismas barbaridades. Hay que pensar que la idiosincrasia de esos pueblos es la misma, no hay diferencia, eso pasaba exactamente igual en la guerra de Bosnia. ¿Usted se cree que había diferencia entre los serbios, los croatas y los bosníacos, los musulmanes,
cuando habían ido al colegio juntos, eran amigos de la misma pandilla, hasta que alguien les empezó a polarizar por el tema religioso. Si es que venían exactamente del mismo fundamento. Y aquí está pasando lo mismo. Lo que pasa es que, como usted bien dice, nos hemos focalizado en el Estado Islámico, entre otras cosas porque es el enemigo a batir, y entre otras cosas principalmente porque ha cometido, evidentemente, atentados en Europa, perdón. Pero esos atentados son fruto ni más ni menos de esa guerra en la que nosotros también hemos querido estar inmersos, y ellos lo que están haciendo es proteger sus intereses. Intereses que yo también coincido con Georgina, que son intereses básicamente regionales. Si hablamos del caso de Libia, también la historia militar nos demuestra que es algo típico abrir otro frente para distraer fuerzas, distraer la atención y conseguir un refugio seguro en caso de que se les termine de presionar en su propio territorio, como han intentado en Afganistán y de momento van fracasando, porque los propios talibán le están impidiendo que se asienten en Afganistán. Y también hay una cosa muy importante que ha dicho Ramón, y si me lo permite Juan Carlos, que es el tema de que no entendemos la idiosincrasia de estos pueblos. Estamos hablando de los pueblos más antiguos del mundo, que hace 8.000 años Damasco ya era una ciudad, cuando aquí en España no teníamos ni poblados, o sea, en Europa no teníamos ni poblados. Es decir, que es que allí ya tenía hace 8.000 años, había regadíos, había monumentos. Es decir, que es que nos llevan siglos. ¿Has planteado en alguna obra tuya que tienen como una inteligencia histórica, acumulada, absoluta, construida, que los europeos ni nos damos cuenta? Por supuesto. Primero, una mentalidad a mucho más largo plazo. Aquí somos tremendamente cortoplacistas, lo queremos todo ya, solucionado ya, inmediatamente. Ellos no tienen esa prisa en absoluto. Y luego la mentalidad, la astucia, uno de los principios, por ejemplo, podríamos decir, del ideario chiita, es el Kidman, que es la astucia, y además la astucia enfocada hacia el extranjero, hacia el externo, a tu familia, a tu mundo, a tu país. Es decir, nosotros no entendemos nada de lo que allí está pasando. Lo pasó exactamente igual en Afganistán. Como hablábamos, todos los informes de las personas sensatas decían, cualquier país que entre en Afganistán que sepa que va a fracasar. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Hace menos de un año ha sacado a los talibán de la lista de las organizaciones terroristas porque tiene la obligación, de la necesidad de negociar con ellos, que es lo que está intentando, porque sabe que si no hay otra solución en Afganistán. Y al final, no le quepa a usted ninguna duda, que no voy a decir con las milicias del Estado Islámico, pero con el concepto del Estado Islámico, con los que llevan las riendas del Estado Islámico, se terminará por negociar. Es que además en Afganistán esta guerra ya se ha perdido 4 veces. 2 los británicos en el 19, una vosotros con nuestra ayuda y nosotros ahora solitos. Claro. Es decir, y son los mismos errores y no se aprende de ninguna. Después sobre Arabia Saudí hay un elemento muy interesante, es cuando el Daesh toma Raqqa. Daesh es un Estado, recoge las basuras, maneja las escuelas. Los libros de texto que utilizaba Daesh eran los libros saudíes. Claro. No hay ninguna diferencia, excepto que unos tienen una monarquía feudal y el Daesh no reconoce esa monarquía feudal. Pero el resto es muy parecido. Y España es un vendedor de municiones muy importante a Arabia Saudí. Y esas municiones luego están acabando en Yemen y están acabando en Siria. O sea, que nosotros tenemos una responsabilidad y el gobierno español debería dar explicaciones en el Parlamento, claro, o el Parlamento debería pedir explicaciones. Nos llevo la otra pregunta que quería haceros. ¿Quién está financiando al Estado Islámico, al Daesh? Porque alguien lo está financiando. El petróleo, Arabia Saudí, Qatar, que es distinto porque Qatar juega un papel capitalista, y es muy interesante el papel de Qatar y Arabia Saudí, porque Qatar comparte con Irán una gran bolsa de gas. Qatar está jugando a otro juego. Es muy interesante el cambio estratégico que ha habido en la percepción sobre Irán. Irán eran los malos, los radicales. Resulta que la mujer está mucho mejor integrada en Teherán, va al colegio, va al fútbol, va a la universidad. En cambio, en el mundo suní... Algo que se han enterado los franceses, los italianos, menos los, no sé qué adjetivo utilizar, del gobierno español, que sigue insultándoles. Sí. Por política interna, sí, doméstica, sí, mientras que los demás están haciendo negocios con Irán. En fin, ellos verán qué hacen. ¿Querías plantear algo a la pregunta de quién está financiando? No solamente eso, también personas muy solventes dentro del mundo musulmán. Yo no voy a citar ningún país, sí es cierto, países donde se aplica un Islam muy rigorista y todos los podemos entender, pero también esas famosas ONGs, organizaciones caritativas musulmanas, que al final también les suministran, porque una vez más hay que entender ¿por qué surge el Estado Islámico? ¿Dónde surge el Estado Islámico? El Estado Islámico, ya hemos visto el porqué de esos sunís postergados de la sociedad, tanto en Siria como en Irak, pero ¿dónde surge? Surge en Siria. ¿Y dónde surge? Surge en el norte de Alepo, en la frontera con Turquía. Es decir, lo primero que hay que entender, y ya creo que con eso cualquiera lo puede estar entendiendo, ¿y por qué surge precisamente en Siria? Porque en esas revueltas, que ya no son
son unas revueltas espontáneas, como fue en Túnez en diciembre del 2010, evidentemente son unas revueltas que están perfectamente manipuladas desde el exterior, fomentadas y potenciadas, pero se dan cuenta que esos rebeldes no tienen capacidad para derribar a un gobierno fuerte, porque tiene un ejército fuerte, potente, bien preparado, numeroso, que era el ejército de Al-Assad, el gobierno de Al-Assad. Entonces a alguien se le ocurre la habilidad de decir, pues necesitamos a alguien, como pasó en Afganistán, alguien más dinámico, por así decirlo, que sea capaz de deponer a este régimen. Y a partir de ahí empieza el problema. Lo que pasa es que como sucedió con este otro monstruo que se creó, cuando tú creas un monstruo, el problema es que se puede volver también contra ti. Porque a partir de ahí es cuando, una vez que empiezan a tener éxito en Siria, los propios sunís de Irak les llaman y dicen, venid también a solucionarme mi problema, a ver si recupero alguno de mis privilegios y de mis derechos. Y es cuando entran en Mosul, y precisamente en Mosul... Muchos son iraquíes exiliados así. Eso es, pero además en Mosul, a principios del año 2014, no solamente porque tengan una fuerza o una motivación muy superior a un ejército iraquí absolutamente corrupto, sino también porque la gran parte de la mayoría del pueblo de Mosul, sunís, son los que también le llaman y le apoyan y terminan de expulsar ellos mismos a ese ejército sectario chiita del gobierno de Bagdad. Es decir, eso hay que entender esa composición, porque lo mismo, si no, no podemos entender exactamente qué es lo que ahí está pasando. Y también muy importante, si me permite, ya con esto termino, es que el Estado Islámico es solamente un elemento más de los muchos que hay ahora mismo en ese escenario, solo un elemento más. Y yo me atrevo a decir, y en algunos casos a lo mejor no el más importante, porque ahí tenemos una milicia, la milicia de Jabhat al-Nusra, tenemos a Hezbollah combatiendo ya con operaciones convencionales, casi me atrevo a decir, de cierta alta intensidad en Siria. Es que hay militares del ejército, de alta graduación, del ejército iraní, que están muriendo todos los días en Siria. Aunque Irán hay veces que no lo quiere reconocer exactamente, generales, coroneles. Quiere decir que está participando, hay mucha intervención internacional por parte de todo el mundo. Eso significa que la solución al conflicto no es tan sencilla, porque ahí o va ganando Arabia Saudí y el mundo, y los países del Golfo y el mundo suní, o se está imponiendo Irán en Irak, que era el colchón estratégico que hasta ahora le ha servido a Arabia Saudí para protegerse de Irán, o está ganando, como digo, ese Irán que se está expandiendo en Irak, en Siria, en Yemen, y que está rodeando estratégicamente a Arabia Saudí. Es que hay un enfrentamiento muy importante, que no va a ser tan fácil ponerle coto, y desde luego no lo vamos a solucionar exclusivamente eliminando a los 30.000 milicianos, que no son soldados, milicianos del Estado Islámico. Habéis mencionado repetidamente a un país que está en mitad del conflicto, que es un país igualmente complejo y que, para añadir complejidad, está en la OTAN, que es Turquía. En ese sentido, Antonio Ponce estuvo incrustado de las tropas kurdas peshmergas. Vamos a escuchar sus declaraciones. Empiezo a trabajar como reportero freelance y empiezo a internarme en lo que viene a ser el conflicto sirio-iraquí. Entonces los kurdos, cuando llega el Daesh, para ellos no es un grupo terrorista yihadista que va por ellos. Ellos lo interpretan como, de nuevo, una vez más, una amenaza de la etnia mayoritaria árabe. Entonces gran parte de las tropas simplemente disponen de armamento ligero, sobre todo de armamento exsoviético, y digamos que tiene unos recursos muy limitados. Pero se ha notado muchísimo el apoyo de Occidente, principalmente de la OTAN, sobre todo este último año. Les ha empezado a dar lo que viene a ser armamento, por ejemplo, antitanque, como los misiles Milán, sobre todo también el apoyo de la coalición internacional, que ha sido decisiva, no solo a nivel de bombardeos aéreos, sino también a nivel de inteligencia. En lo que viene a ser la zona norte de Irak, como son grandes planicies, suelen ser combates poco cerrados, muy distantes, pequeñas escaramuzas. El Daesh ha quedado ya muy desgastado tras estos 2 años de guerra intensiva, después de que lanzase la operación militar, la gran campaña militar en agosto de 2014. Han quedado bastante desgastados, ya no tienen las fuerzas que tenían antes, se han dado cuenta de que su influencia y sus éxitos militares se limitan a si tienen el apoyo de la población local o no. Y entonces, a la hora de avanzar en zonas de mayoría kurda o en zonas de mayoría chií, han sufrido fracasos estrepitosos. Y entonces, digamos que la mayoría de las estrategias que están elaborando ahora son estrategias de hit and run, de guerrilla, de escaramuzas pequeñas, de desgaste, de retirada y tierra quemada, retirando y vendiendo algunas aldeas al enemigo, pero llenándolas de explosivos improvisados, generando un desgaste en las fuerzas enemigas que retrasan el avance. No obstante, sí que se ha visto, y sobre todo en las últimas semanas y a partir de la intervención en Rusia, en el norte de Siria, que las fuerzas rebeldes y el Daesh y al-Nusra
han empezado a retroceder un terreno que no habían perdido antes, demostrándose que la balanza se empieza a decantar en contra suya. Parece evidente que los medios de comunicación occidentales han querido construir esta imagen del Daesh. Es inconcebible que salga un pecho en YouTube y a los 10 minutos lo hayan suspendido y puedan estar constantemente vídeos de decapitaciones, de huellos y demás, construyendo esa imagen. ¿Hay algún interés en que el Daesh generase ese susto? Bueno, el mismo interés que por el miedo que hay a Irán, y en eso yo creo que Israel también juega un papel, porque para Israel el malo de la película no es el Daesh, para Israel el malo de la película no es Arabia Saudí, para Israel el malo de la película sigue siendo Irán, y entonces todo lo que sea la expansión de Irán, pues no lo quiere. Y ahí vemos, como bien decía Pedro, una cantidad de intereses contrapuestos de unos y otros, que al final nos encontramos con tres grandes potencias que las tres quieren repartirse, aparte, por supuesto, de Estados Unidos y Rusia. Aparte de Estados Unidos y Rusia, tenemos a Turquía, tenemos a Arabia Saudí y tenemos a Irán. Y los tres quieren ejercer su liderazgo en la zona. Y entonces, pues ahí estamos viendo a ver quién se queda con el pastel. Mijaíl, ¿hay una guerra mediática occidental en la construcción del Daesh? Bueno, desgraciadamente observamos que sí, que la hay, y estamos en medio de una guerra. Eso dificulta bastante el trabajo de un diplomático, que es un trabajo informativo, y muy a menudo uno se queda desorientado, porque toda la información que llega necesita ser comprobada. Y pues en los últimos meses podría decir yo que hemos detectado que incluso algunos media que antes fueron tomados por respetadas, la tergiversan hasta tal punto que parece increíble. No pasa eso en Rusia. En Rusia no somos impecables en esto, tampoco. Soluciones. Necesitamos dar soluciones para que quien vea el programa no fallezca ante estos nubarrones y este callejón sin salida. Hay negociaciones en Ginebra, parece que cuando se quiere se puede avanzar contra el Daesh, parece que esta situación desgasta y no lleva a ningún lugar. ¿Por dónde podemos encontrar vías de solución a este conflicto, Ramón? Es que lo de Ginebra es parte del mismo juego, porque Estados Unidos pide un alto al fuego justo en este momento, no para proteger a Siria, sino para proteger sus intereses que todavía no sabe cuáles son. Porque está avanzando el ejército de Assad en Alepo, con apoyo ruso, lo que quieren es parar eso. Una de las tragedias que ha tenido Obama, y es una de las cosas que tiene que averiguar Estados Unidos y Europa antes de tomar cualquier decisión, es que no sabe con quiénes son sus amigos ahí. Cuando creo que fue hace 2 años, en agosto, hubo aquel ataque químico de Assad, o que Naciones Unidas adjudicó a Assad, Estados Unidos había hablado de una línea roja y se preparaba un bombardeo. No hubo bombardeo porque no se sabía qué bombardear, no se sabía con quién es que jugar los cuartos dentro. Se ha encargado, en la última reunión de Viena, se encargó a Jordania que decidiera o ayudara a ver cuál de esos 30 grupos o treintena de grupos que hay ahí, cuáles son los buenos. Arabia Saudí están intentando colocar los suyos, que son una especie de Daesh en pequeñito con mejor nombre. Entonces, en realidad no sabemos qué estamos jugando. Entonces, para solucionar, primero saber con qué nos estamos enfrentando, cuáles son los enemigos de verdad, cuáles son las soluciones posibles, porque hay soluciones ideales y soluciones posibles. Quizás ahora mismo a corto plazo la única solución es Assad, aunque yo creo que Assad es parte del problema. De hecho, si vamos al número de muertos, 250.000, 300.000, la mayoría son producto del régimen, un número bastante elevado. El problema de Assad es que ha habido una tierra quemada entre alawíes y suníes, y a no ser que haya una coalición que sería sin Assad, que es algo que está intentando también Rusia, a ver cómo si Assad se puede apartar y otros miembros de su régimen, generales, puedan llegar a acuerdos con alguna fuerza suní para buscar una coalición. Es muy difícil porque ahora mismo la situación es tan mala que Al-Qaeda, al frente de Rusia, parecen hasta los socialdemócratas del conflicto. Pedro, un minuto.
Lo primero que hay que entender es que ya no hay soluciones buenas, hay que buscar la menos mala de las soluciones y saber, lo primero, cuáles son los intereses de todas las partes y si de verdad se quiere alcanzar un acuerdo, en ese acuerdo tiene que estar Al-Assad y tiene que estar también, me atrevo a decir, los dirigentes del Estado Islámico, los que llevan la parte política del Estado Islámico, porque recordemos, si no solucionamos el problema de los sunís en Irak y en Siria, rechazan la posibilidad de una derrota militar. Jamás lo vamos a solucionar. Desde luego, no se va a solucionar con la fuerza de las armas. Como mucho, la fuerza militar debe ser empleada para obligar a todas las partes a sentarse a una mesa de negociación para poner fin a lo más importante de todo esto, que es al desastre humanitario mayúsculo que existe en toda esa zona. Gracias. Georgina. Totalmente de acuerdo. Es que no hay ninguna solución militar, es imposible una solución militar y entonces lo que deberían de hacer... ¿Por qué es imposible una solución militar? Pues porque hay demasiados grupos, hay demasiados intereses y es que no, para que haya una solución militar primero tienes que sentarlos a todos, como decía Pedro, primero tienes que sentarlos a todos, tienes que saber dónde estás. Tienes que saber, como decía también Ramón, pero si es que hay tantísimos grupos que primero tienes que saber qué es lo que está haciendo cada grupo y qué es lo que quiere cada grupo. Y para eso primero vamos a sentarlo, vamos a forzar una negociación y para eso es para lo que debería de estar. Y yo siempre digo que el único interés que tiene a lo mejor la OTAN o que tienen las fuerzas, los grandes ejércitos occidentales o rusos o tal, debería de ser para forzar las negociaciones, porque si no, no se va a conseguir nunca nada. Gracias. Mijaíl. Bueno, yo de la situación en torno a Siria solo puedo añadir tres cosas. En primer lugar, creo firmemente en los esfuerzos de la diplomacia internacional. En estos momentos precisamente se celebra en Múnich un encuentro al margen de la Conferencia Internacional de Seguridad donde participa el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Todavía no tengo la información, pero veremos cómo saldrá. Luego creo también en el profesionalismo de las fuerzas aeroespaciales de Rusia que actúan en estos momentos en el terreno, allá en Siria. Y al final creo en el triunfo de la razón y la fuerza vital de los pueblos de Oriente Medio que gozan de una tradición tan histórica, tan antigua, como ha dicho nuestro compañero Pedro. No os lo he preguntado y nos hemos comido el tiempo si sirve para algo ese pacto antiyihadista firmado en España, si España, que podía ser un lugar de encuentro de las tres culturas, ayuda en algo o me temo que sigue a rebufo de los planes de otros. No sé si, Pedro, nos lo resumirías en 30 segundos. Pero queda muchísimo que consolidar y muchísimo que ampliar. ¿No estarían las soluciones en otro lado, que pasan por no vender armas, por frenar los paraísos fiscales, por dejar de alimentar en los medios este discurso? Sin lugar a dudas. Por alimentar a los sectores moderados. Además, y no... Si queremos combatir esta nueva revolución que se nos viene encima, lo primero es que hay que entender que es algo psicológico y que la prevención y la disuasión y la represión pueden ser importantes, pero estamos hablando de un calado muchísimo mayor. Y efectivamente hay que ir no a los brazos de la hidra, hay que ir a la cabeza de la hidra. Y la cabeza de la hidra, lo primero que tenemos también que entender quién es esa cabeza de la hidra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un debate de lujo para un tema que reclama luces y no sombras, generar interpretaciones que disipen el miedo, porque con miedo no se piensa. Sabemos que en este momento de crisis del modelo neoliberal que se pretende solventar con más modelo neoliberal, viene estupendo algún tipo de fantasma que nos infunda tanto pánico, que se detenga el pensamiento y que estemos dispuestos a asumir cualquier recorte, cualquier limitación de nuestro Estado democrático frente a esa amenaza terrible que construyen nuestros medios. Pero parece que la inteligencia está en otro lado. En fin, seguiremos preguntándonoslo aquí, en La Tuerca, porque para eso, como ustedes bien saben, somos la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.